el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Libro de 2 de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 10 al versículo 17, pero no vamos a estar viendo el versículo 10 al 13. Eso es lo que vamos a estar viendo este domingo. Y otro anuncio, que el domingo que viene yo no voy a estar. Voy a estar en otra iglesia, voy a estar en la iglesia de Argüello, voy a estar predicando, y el hermano Carlos va a estar compartiendo la palabra, predicando. Así que eso será para el domingo que viene. Y no sería el domingo que viene, sino el próximo, sería creo que el 17, yo predicaría el versículo 13 al 17. Entonces, esto es esta sería la primera parte de un mensaje. Y vamos a ver del 10 al 13. Y ya lo voy a ir dividiendo y se van a ir dando cuenta cada uno de los puntos. Vamos a leer el versículo 10 al 13 y vamos a leerlo, y pónganse de pie por favor. Vamos a leerlo, versículo 10, en voz alta, 10 al 13. Dice así, y lo leemos todos juntos. Dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Perdón. Parecía que están leyendo en voz baja. Vamos a leerlo de vuelta. El versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque cada uno de mis hermanos y hermanas tienen una palabra del Señor en sus manos. Gracias, Señor, porque tú haces accesible que este gran don que es tu revelación hacia nosotros. Te pido, Señor, que hoy pueda ser claro el mensaje y pueda ser práctico también, y que tu Espíritu Santo esté trayendo convicción de pecado a cada uno de los que están aquí, y principalmente en mí, para que podamos agachar nuestras cabezas en reverencia ante ti y obedecerte, Padre, obedecerte y dejar de lado, Señor, todas nuestras rebeliones, todas nuestras inconstancias, todo nuestro orgullo y soberbia, y adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por tu palabra, y te ruego, Señor, que tú quites toda distracción, que tú quites todo afán y preocupación, y que haya un sentido grande de reverencia y de concentración hacia tu palabra, Señor, no hacia mí, porque yo soy un hombre que no merece nada, pero sí hacia tu palabra, Señor, y que tú abres a cada uno de los corazones, Padre. Dame también claridad a mí al poder predicar. En nombre del Señor Jesús, amén y amén. Amén. ¿Nos pueden tomar asiento? Timoteo era un pastor, eso era la realidad, y ese es el contexto del libro, o sea, la información y contexto histórico, se podría decir, del libro. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un pastor de una iglesia ubicada en la zona de Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Entonces Timoteo era un pastor, y probablemente en el 2 Timoteo ya tenía un par de años más en el ministerio pastoral, pero Timoteo en 1 Timoteo era un hombre joven. Eso dice la palabra. Nadie, en 1 Timoteo 4:12 dice: nadie tenga en poco tu
bueno, Daniel Sora, nadie la conocía, dice, nadie tenga en poco tu juventud, sino que le dice, si no sé ejemplo los creyentes en espíritu, en fe, en pureza, y etc. Habla una serie de descripciones acerca de lo cual él debería ser ejemplo. Pero él dice ahí, da una información, dice, acerca de la juventud de Timoteo. Entonces, Timoteo era un pastor y un pastor joven. Ahora, en 2 Timoteo, esto ya lo dije al principio de la carta, lo trataba de repetir. Timoteo es la 2 Timoteo es una carta escrita ¿desde dónde? Desde la cárcel. Y Pablo estaba a punto de, como dice en 2 Timoteo 4, 6, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo iba a morir. Iba a morir por Cristo, y la historia cuenta y comenta y registra que él fue, ¿qué es esto? Decapitado. Él fue decapitado, ¿sí? Muy bien. Él fue decapitado, eso es lo que registra la historia. Entonces, él antes de partir, él quiere dejar un escrito de exhortación, un escrito de ánimo, un escrito de llamado de atención, bueno, eso también exhortación, para Timoteo. ¿Por qué? Porque él era el quien iba a continuar con la obra en Éfeso. Así que Timoteo era un pastor, un referente en las iglesias de la época, ya que formó parte del equipo misionero más espectacular que jamás haya existido a nivel espiritual. Pienso yo que no hay otro equipo misionero que se iguale al equipo misionero de Pablo, y a los ojos humanos también, por los resultados y las conversiones y todas las iglesias que fueron plantadas. Pero el que juzga quién es Dios, y eso, y no importa hacer comparaciones, pero eso a los ojos humanos. Y Pablo manda esta carta para animar el espíritu de Timoteo, ya que todos necesitamos palabra de qué, de ánimo. Y acá en el versículo 10, Pablo reconoce la fidelidad de Timoteo en tener un carácter santo como él lo tuvo, y que lo siguió a pesar de las persecuciones. En este pasaje se puede ver la centralidad también de la palabra en la vida cristiana, su eficacia en el hombre de Dios. Y eso lo vamos a ver cuando me toque predicar nuevamente, el domingo 17, que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vos querés ser una persona madura espiritualmente, tenés que concentrarte y centrarte en la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera, porque la palabra de Dios es útil, y empieza así para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Es eso, y la palabra de Dios es inspirada por Él. Y vamos a ver que si una iglesia quiere permanecer, debe tomar estas verdades y ejemplos. Si nosotros queremos permanecer y queremos continuar y avanzar, debemos tomar estas verdades y ejemplos y permanecer fiel en el tiempo y las circunstancias. O sea, debemos hacerla, debemos ponerla por obra. Porque el tiempo va definiendo quiénes son los que verdaderos y quiénes son los inconstantes, quiénes son los que abandonan. Y las circunstancias mismas van poniendo a prueba la fe de uno. Así que esta iglesia, la iglesia Bautista Vida Abundante, para continuar, deberá permanecer fiel. Y vamos a ver 3 áreas en las que debemos ser fieles. Primero, ser fiel en tener un carácter santo. Y segundo, ser fiel en medio de persecuciones. Y tercero, ser fiel en aprender las Escrituras. Primero, ser fiel en tener un carácter santo. Versículo 10 comienza con un pero. Y pero, como ya lo he explicado, pero nuevamente lo repito, y parece ser redundante, pero espero que no lo tomen como diciendo, ¿por qué repite tanto? No, sino para volverle a recordar, decirle, pero es un contraste de lo que está hablando en los versículos anteriores. Es decir, ¿de qué es lo que habla en los versículos anteriores del 1 al 9? ¿De qué tipo de hombres? Hombres perversos, hombres corruptos. Dice que eran amadores de sí mismos, eran ávaros, eran soberbios, eran vanagloriosos, infatuados, intemperantes, impetuosos,
amadores del deleite más que de ¿quién? De Dios, y que aparentaban piedad, pero negaban la eficacia de ella. Eran hipócritas. Entonces, vemos que acá Pablo hace como un quiebre. Dice, pero tú, y continúa describiendo en qué era diferente Timoteo. Pero entonces Timoteo era diferente a estos hombres. Timoteo era un contraste en relación o en comparación de estos hombres que hacían que los tiempos sean peligrosos. Porque Pablo dice, en los postreros días vendrán hombres y van a hacer que los días sean peligrosos, los días sean salvajes. Y ahora estamos viendo eso. Estamos viendo esa profecía que se cumplía en el presente de Pablo, pero también se cumple ahora, aún más. Están abundando, hay muchos de tipo de esos hombres. Así que Pablo reconoce a que Timoteo era distinto a esos hombres corruptos. Y quiero comenzar simplemente animando y exhortando a que nosotros también debemos ser distintos. Que nosotros debemos ser un contraste, debemos ser totalmente distinto a lo que el mundo perverso y corrupto nos rodea. Debemos ser diferentes. Si nosotros estamos siendo igual que este mundo, no estamos marcando una diferencia. Pablo no podría decir, pero tú has seguido y eso es lo que le hace diferente a Timoteo de los hombres que son perversos. Entonces, Pablo podría decir eso de vos, Pablo podría decir eso de ustedes, hermanos, de mí, podría decir eso. Espero que sí, porque la diferencia, acá claramente la diferencia que hace es, y ahora lo vamos a ir viendo, es el carácter, un carácter santo. Dice versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y vamos a ver, solamente voy a ir citando algunos versículos, y voy a ir intercalando. A una vez se voy a hacer referencia a cómo Timoteo era fiel, y a una vez se voy a hacer referencia a cómo, cuando dice paciencia, cómo era la paciencia de Pablo y que Timoteo imitaba. Entonces, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 13, dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y versículo 13 vemos que dice, retén la forma de las sanas palabras. Es el conjunto, es el cuerpo, es todo lo que va constituyendo a la sana doctrina. No solamente lo vemos acá, sino también lo puedo ir y leerlo en 1 Timoteo 4:6. Si lo quieren ir allí, amén. Y si no, escuchen lo que dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí vemos aún más claro. Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Acá en versículo 4, en capítulo 4 de 1 Timoteo y versículo 6, dice que si serás un hombre nutrido de la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, Pablo reconoce nuevamente que Timoteo predicaba la sana doctrina y que él exhortaba que tuviese y que retuviese la sana doctrina. ¿Y cuál era esa sana doctrina? O la doctrina de Pablo que se afiliaba, era la de Cristo, era la palabra de Dios, era la palabra de Dios. No la anoté, pero hay un texto muy famoso que es de 1 Corintios capítulo 2. Sí, yo se voy a leer, pero escúchenlo, presten atención. 1 Corintios capítulo 2 y versículo
versículo 1 al 2, dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él, y versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Era claro, el mensaje y el contenido el contenido del mensaje de Pablo y de su sana doctrina, de lo central de la predicación de Pablo, ¿era quién? Era Cristo. Obvio, en Hechos capítulo 20 también dice que él no ha rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por esa razón él decía que no tenía sangre en sus manos, o sea, la sangre de que él estaba con la conciencia tranquila de que le había predicado a todos y a todos le había anunciado el consejo de Dios, de que él no ignoraba las profecías, que él no ignoraba las poesías, que él no ignoraba las narraciones bíblicas y todo el conjunto y el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje que se iba revelando, porque en ese tiempo era un momento donde se iba revelando la palabra de Dios de manera progresiva. No tenían los 66 libros como nosotros lo tenemos, o no tenían los 27 libros del Nuevo Testamento como lo tenían, solamente tenían algunas cartas que iban saliendo y se iban armando el canon de manera guiada por el Señor. Pero ahí estaba Pablo predicando el mensaje de Dios. Esa era la sana doctrina, esa era la palabra que Timoteo seguía. No solamente Timoteo siguió en cuanto a su doctrina, sino también siguió en cuanto a su conducta. Y ahora, antes de pasar a la conducta, quiero decir eso, que es importante que nosotros sigamos la sana doctrina. Es importante eso, porque si vos te empezás a desviar de la sana doctrina, de la palabra de Dios, de lo que la Biblia está anunciando, vas a empezar a colocar pensamientos humanos e interpretaciones humanas propias, o sea, tu propia opinión vas a ponerla por encima de la palabra de Dios. Y cuando no solamente por encima, tal vez vos decís, no tan por encima, sino iguales. Y eso es el error y eso es la gran diferencia y el error garrafal que hacen muchas sectas. Ponen a la Biblia, ponen a otros escritos, ponen a otras, entre comillas, revelaciones, de igual autoridad que ¿qué cosa? La palabra de Dios, la Biblia. Los mormones tienen el libro mormón que se llama y es escrito por José Smith y lo ponen al mismo nivel. Después tenés a los testigos de Jehová que cada mes o cada mes lanzan una revista, un artículo que se llama El Atalaya y lo ponen al mismo nivel que la palabra de Dios. Los católicos, de la misma manera, tienen, además de la fuente de verdad de la palabra de Dios, tienen otros libros, otros escritos, que es la tradición de la iglesia, la tradición eclesiástica, y lo que dice el Papa. Entonces, por esa razón aceptan el bautismo de infante, por esa razón dicen que veneran a imágenes, pero en realidad en práctica están adorando esas imágenes. ¿Y cómo lo pueden sostener? ¿Cómo lo pueden mantener? Si la Biblia es clara en Éxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 4, dice, no te harás, ¿qué cosa? Imagen. ¿Es clara o no es clara? Es claro, es clarísimo. La Biblia dice que solamente hay un Salvador y que por medio de ese Salvador nosotros tenemos vida eterna. No hay corredentora. ¿Y qué hacen muchos católicos? Creen también en una virgen y van y oran a esa virgen para llegar a Jesucristo. Pero eso lo mantienen en su sistema de creencia por medio de otros libros, de otros escritos que lo ponen al mismo nivel de autoridad que la Biblia. Entonces es importante que nosotros sigamos las doctrinas, la sana doctrina, lo que la Biblia enseña en su totalidad, no sacando versículos para que apoyen nuestro punto. Lo que la Biblia enseña es eso lo que debemos aferrarnos. Y Timoteo se aferró a eso. Ahora, y eso demostraba su carácter fiel, o sea, su carácter santo de Pablo y de Timoteo. Su conducta. Dice que Pablo reconoce que Timoteo imitó su conducta, la conducta de él mismo.
Vamos a ver algunos versículos de la conducta de Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10. Y también voy a leer otros pasajes de Tesalonicenses, pero Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses, la segunda carta. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos, ¿qué dice? Nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿Cómo era el proceder de Pablo? El proceder de Pablo era santo, justo e irreprensible delante de ellos. No era perfecto, porque él escribe Romanos 7, no era perfecto, pero era justo, santo, irreprensible delante de ellos. Ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 6 y 7, dice lo siguiente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos, ¿cómo dice? Desordenadamente entre vosotros. Entonces el proceder de Pablo era un proceder, si el otro andaba desordenado, ¿cómo era la vida de Pablo? Ordenado. Y acá se está refiriendo a que cuando dice el que no quiera trabajar, si alguno no quiere trabajar, tampoco come. O sea, él no estaba fomentando la vagueza o la pereza o sea, los hermanos que estaban siendo perezosos. ¿Y por qué eran perezosos? En lo laboral, en lo físico, en lo material. Porque ellos decían, tenemos la esperanza de que Cristo va a venir pronto, el día se acerca. Entonces, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Para qué vamos a edificar? ¿Para qué vamos a proyectar? Si ya viene Cristo, o sea, no es en vano. Y Pablo viene y dice, sí, se acerca el día del Señor, y en 1 Tesalonicenses responde a eso, pero acá le está exhortando, le está diciendo acerca de que ellos deben trabajar lo mismo y que deben imitar su ejemplo. Por eso, en una de las razones por las cuales Pablo también trabajaba, era para dar un ejemplo a ellos. El problema de Tesalonicenses es el problema de muchos acá en Argentina, ¿no? De que ellos querían recibir sin trabajar. Y eso él va y le exhorta. Y le dice, no, eso no debe ser así. Imiten el ejemplo mío, imiten mi proceder ordenado, imiten eso. Y voy a citar algo que no es de la Biblia, que no lo pongo en el nivel de la Biblia, pero ¿qué dice? Al que madruga, Dios no ayuda. Así, lo saben todos, eso sí lo saben, ¿no? Pero cuando digo un versículo bíblico, broma. Pero es muy famoso, un refrán, muy famoso. Pero en cierta manera tiene una gran verdad. O sea, el día, y acá dice, lo que andan de noche, lo que son de las tinieblas les gusta la noche y hacen su obra, habla en términos de moral, no está hablando de que sí o sí es la noche. Pero básicamente es eso, Dios diseñó a que nuestro cuerpo durmiese durante la noche. Hay hormonas que se secretan para que nosotros durmamos y nos agarren sueño durante la noche. Y nosotros nos levantemos y estemos activos durante el día. Puede pasar, hay diferencias y hay casos y casos. Pero bueno, volviendo al punto, el proceder de Pablo era una conducta ordenada, justa, santa e irreprensible. No era una manera desordenada de él. Entonces él podía decir cómo se había comportado. Y después hay otro pasaje en Hechos 20:18 que le cita a los ancianos de Éfeso. Dice, ustedes saben cómo me he comportado, ustedes saben cómo yo he trabajado, ustedes saben cómo yo he hecho el ministerio con lágrimas en mis ojos, con mucha tristeza, ustedes saben cómo me he procedido delante de ustedes son testigos de cuál fue mi conducta. Entonces la conducta de Pablo era esa, y que Timoteo continuó lo que él hacía. Ahora no solamente le dice acerca de, ya vimos la doctrina de Pablo, que Timoteo seguía,
en la conducta de Pablo, sino también el propósito. Y cómo, ahora vamos a ver cómo Timoteo imitaba el propósito de Pablo. El propósito de Pablo es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el propósito final y total del cristiano? Es dar gloria a Dios, dar alabanza al Señor, es adorar al único que es digno de toda adoración. ¿Y cómo puede adorar? Eso, bueno, ahí ya se va subdividiendo ese propósito. Pero el propósito principal es ese. Ustedes están adorando y glorificando al Señor. Al venir acá, están alabando. Y ustedes van a adorar aún más y de manera en espíritu y en verdad si su corazón y su mente está atenta a la palabra de Dios y no están pensando en otras cosas. No están diciendo, ay, qué bueno sería que Luciano ya terminara antes, que el pastor ya estaba terminando antes y me puedo ir y comer, lo que sea. Qué bueno sería eso. Eso no es una manera de glorificar al Señor, porque, o sea, ustedes vienen, amén, qué bueno que vienen y comparten, pero si ustedes están simplemente por compromiso acá y no se levantan y se van simplemente porque, no quiero quedar mal, eso Dios lo ve y lo sabe. Y Dios va a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Entonces, hay diferentes maneras de glorificar al Señor en su conducta, en su proceder, pero siempre debe proceder de un espíritu que le adore, como dice en Juan 4, en espíritu y en verdad. Es así. En cuanto al propósito, volviendo, hay un pasaje que me encanta y creo que resume acerca del sentir de Pablo, Hechos capítulo 20 y el empuje que tenía Pablo en cuanto a su ministerio, en cuanto a su vida terrenal. Hechos capítulo 20, versículo 24, dice lo siguiente. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y también podemos citar, por ejemplo, lo que dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero acá vemos también este pasaje que dice, con tal que acabe mi carrera con gozo, no estimo mi vida preciosa. No importa el tele, no importa el auto, no importa las cosas materiales, no importa eso. Lo que me importa es poder finalizar la carrera y finalizarla, y la quiero finalizar con gozo, con alegría, no con queja, no con tristeza. Quiero dar testimonio del Evangelio de Dios, quiero vivir para Él. Y eso a mí me constriñe, digo, me exhorta, me da como unos cachetazos y decir, no, mirá el ejemplo y el sentir de Pablo y para qué vivía. Ahora, Timoteo dice, Pablo reconoce que él lo siguió. ¿Alguien recuerda dónde se ve Timoteo en otros pasajes de la Biblia? ¿Dónde lo encontramos? En Hechos. ¿Cuál más? Algo que vimos hace un tiempo atrás, del año pasado. En el libro de Filipenses. Están todos desaprobados. Nada. Yo también soy difícil muchas veces expresarme y ser claro. Pero sí, aparece acá en Filipenses capítulo 2. Y vimos los ejemplos de Timoteo y de otro hermano en la fe, otra persona que formaba parte del equipo misionero, que era Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Filipenses capítulo 2, versículo 19, la carta del gozo, la carta de la unidad. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero versículo 20 dice ahí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. ¿Y a qué está haciendo referencia ahí? ¿Qué está queriendo decir? Que Timoteo tiene el mismo ánimo que ¿quién? Que Pablo, que él mismo. El mismo ánimo.
1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Estaban unificados el sentir de Pablo, el propósito de Pablo con el de Timoteo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 10. Y presten atención, dice, versículo 10, y si llega Timoteo, nuevamente, uno de los personajes principales de nuestro mensaje, 1 Corintios 16, 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Pablo reconoce que él vivía también como él mismo vivía, con ese mismo sentir, con ese mismo ánimo, con ese mismo propósito. Eran uno. No solamente lo seguían con doctrina, conducta, propósito, sino también lo seguían en fe. Y en este punto voy a ser breve. Dice en capítulo 1, versículo 5, al inicio de la carta, a la introducción de la carta, Pablo escribe esto acerca de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así que la fe que tenía Timoteo era una fe no fingida. No era algo que él no era algo artificial, era algo genuino, era algo sincero. Y que Dios nos ayude a tener esa fe, una fe sincera, una fe genuina. Una fe que solamente dice que es teórica, una fe que es conceptual solamente, no va a obrar. Una fe verdadera la pone en práctica. Dice Santiago, la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Ese tipo de fe no sirve, no ayuda. Ustedes pueden tener fe, pero la fe que lleva a vivir una vida que agrada y que glorifica al Señor, esa fe que obra, que lo pone en práctica, que cuando llega el momento de decir que no o decir que sí, lo pone en práctica. Ese tipo de fe que debemos crecer, no una fe, no es una fe artificial o fingida, sino una fe sincera, genuina. Acá continúa, dice propósito, fe, y después dice longanimidad, eso en 2 Timoteo 3, 10, ya llegando al final, longanimidad. ¿A qué hace referencia longanimidad? ¿Qué significa longanimidad? ¿Qué quiere decir longanimidad? Bueno, yo no lo sé, nada. No, sí, lo he investigado. Y algunos hacen una distinción entre longanimidad y paciencia. Porque después dice longanimidad, amor, paciencia. Pero longanimidad es similar a paciencia y muchas veces traducido como paciencia en la Reina Valera 1960. O sea, el término original muchas veces es traducido como paciencia y otras veces dice longanimidad. Voy a leer algunos pasajes de longanimidad, o por lo menos uno, para darles referencia. Romanos capítulo 2, pero estoy hablando acerca de Dios, la paciencia o la longanimidad de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4 dice, voy a leer el versículo 3. Y piénsase esto, oh hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Saben? Así de manera, como quien diría, traducida de manera literal o algo,
similar, dice temperamento largo. Eso es lo que significa longanimidad. Temperamento largo. Bueno, por long, uno puede decir, largo, long. No. Bueno, si piensas, mi razonamiento es medio particular, ¿no? Pero significa eso. Es un temperamento largo. Y hace referencia a aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación que no toma represalias apresuradas, ni castiga con celeridad. Es lo opuesto de la ira y se asocia con la misericordia. Por eso dice, por eso ignoras que su paciencia, su amor, su bondad, su longanimidad te guía al arrepentimiento. Porque, hermanos, si vos seguís con vida y seguís pecando, tenés que darte cuenta. Eso es la longanimidad de Dios. No es porque vos estás bien. No, es la longanimidad de Dios que te está dando chance, que te está dando oportunidad para arrepentirte, para volver hacia atrás y hacer bien las cosas. Y como quien diría, retractarte algo. Porque hasta que vos no mueras, vos tenés chance. Pero si viene Dios y si ejecutar el juicio de manera justa, todo acá desapareceríamos y estaríamos consumidos. Pero Cristo ya pagó el precio. Pero aún en la vida cristiana, incluso podemos estar jugando con el pecado y estando ahí practicando el pecado. Y por eso Dios dice ahí que es la longanimidad, un principio. Esto está hablando de los gentiles, a los incrédulos. Pero en la vida cristiana vemos que la longanimidad es eso, que Dios se está refrenando. Dios está cuidando de su ira. Porque sabe que tenemos un abogado y que Él aboga por nosotros. Y gloria a Dios por eso. Pero no debemos verlo eso como, bueno, si no pasa nada, entonces yo sigo por este camino. No es la forma, no es la manera. La longanimidad de Dios, la paciencia, el temperamento largo debe llevarnos al arrepentimiento. Pero ese no era el punto. El punto era que Pablo y Timoteo seguían esa línea. Que no eran personas que querían el juicio, tomar el juicio por su propia cuenta. No. Era distinto a los hijos del trueno. ¿Quién eran los hijos del trueno? Juan y Jacob eran los hijos del trueno, eran los hermanos, se les llaman, los hermanos, los hijos del trueno. Ellos cuando iban a una aldea en Samaria, iban volviendo a Jerusalén, y en una aldea le dicen, no, ustedes no pueden quedarse. Jesús les dice, vayan y pregunten si podemos quedarnos allí. Ellos le dicen, no pueden quedarse, y ellos se enojan, y dicen, Señor, ¿quiere que nosotros hagamos que descienda fuego sobre ellos? Ahí nada más, de repente, ¿no? Un espíritu que no tenía longanimidad, que en el juicio para los, entre comillas, enemigos, era distinto a Pablo, distinto a Timoteo. Así que, bueno, si vemos descender fuego, es porque, yo estoy decretando ahí, no, es porque algunos de ustedes quieren, no va a descender fuego, no va a descender fuego. Dios es paciente y el juicio se va a acercar, pero después, en el gran tribunal de Cristo. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. 1 Tesalonicenses 2:8 habla acerca del amor de Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, y del alcance del amor de Pablo. Dice versículo 8 del capítulo 2 de 1 Tesalonicenses, dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Nuevamente, ahí Pablo dejando en una vara, pero extremadamente alta. No solamente el Evangelio, sino su propia vida. Que Dios obre en nosotros para que cuando vayamos a predicar, prediquemos con esa compasión, con ese amor. Nosotros muchas veces predicamos y simplemente le predicamos porque nos sale, o sea, de manera rutinaria, mecánica. Pero Pablo predicaba con un afecto entrañable. Y eso es lo que dicen en Filipenses.
Filipenses capítulo 1, versículo 8. Perdón. Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: porque Dios me es testigo. O sea, ¿por qué? Porque Dios ve el corazón, Dios ve la mente, Dios ve los pensamientos, las intenciones. Dios es testigo, Dios sabe. Filipenses 1:8 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Ese era el amor que imitaba Timoteo a Pablo. Ese era el amor que Pablo tenía a los creyentes, y sin hablar hacia Dios, porque si uno ama a las personas, uno ama primero a Dios, y ese amor puede ser manifestado hacia otras personas. Primero debe ser una relación vertical para que después sea una relación horizontal, una relación de amor vertical con nuestro Padre, y una relación horizontal y paralela a nuestros propios hermanos. Y por eso Pablo decía que amaba con un amor entrañable. Eso es las vísceras. ¿La víscera qué significa? Las tripas. Las tripas. Amar con las tripas. Amar con las tripas de Jesús, dice. Bueno, ese es el amor entrañable. Así amaba a Jesús, de lo más profundo de los seres. Así amaba a Pablo. Increíble. Poner una vara muy alta. Pero Timoteo seguía, la continuaba. Y por último, en este pasaje dice, en este versículo, paciencia. Ahora ustedes dirán, longanimidad, paciencia, al final no dijiste que era lo mismo, paciencia es longanimidad. No, paciencia muchas veces es traducido de manera que yo considero tal vez no acorde a lo que el contexto enseña o a lo que el mismo término está haciendo referencia. Ahí creería que iría mejor perseverancia. Perseverancia. ¿Por qué? Porque dice lo que significa ese término, dice permanecer bajo. Es la cualidad que no se rinde ante la circunstancia, ni sucumbe ante la prueba. Es lo opuesto a desesperanza y está asociada con la esperanza. Es permanecer, es continuar, es no darse por vencido. Ese tipo de paciencia. O perseverancia, que es estar bajo presión y no rendirse, y no darse por vencido. Por eso Pablo, cada vez que habla de la vida cristiana, o varias veces que habla de la vida cristiana, hace referencia o hace en comparación, o hace una analogía con una carrera, con una carrera. Hace como, estamos en un estadio y corremos. Y yo le he comentado varias veces, con la primera vez que me inscribí en una carrera, y bueno, tampoco tengo un expediente de carrera, ¿no? Corrí 2 o 3, ¿no? Pero bueno, esa vez que me anoté dije, quiero correr una carrera, quiero que yo me imaginaba, ¿viste? Ser el primero y estaba la banda y yo llegar el primero, pero nada, eso no pasó. Pero pasó en mis sueños, yo soñé que llegaba, pero no pasó en la realidad. Pero yo me anoté de una carrera de 10 kilómetros, ¿no? O sea, yo corría y no medía los kilómetros, nada. Yo decía, a lo sumo corría 3 kilómetros, 4. Pero yo con fe y con confianza dije, no, voy a inscribir y voy a correr de 10 kilómetros, porque había una de 5 kilómetros. El hermano Ezequiel de Morinqui, él trabaja en el Sanatorio de Allende, creo que ha sido privado, no me acuerdo, y ellos hacen una maratón, bueno, es una carrera de 10 kilómetros, y hacen de 5, de 3. Y me inscribí. Y cuando comencé esa carrera yo empecé a correr fuerte, empecé a correr fuerte y empecé a pasar unos cuantos. Y digo, bueno, ya debe estar entre los primeros. Y después cuando voy por el Parque Sarmiento, en esa donde es la calle larga, no sé si se ubican, que lleva el Dante. Bueno, ahí. Y iba corriendo y veo que hay un montón de gente delante mío. Y cuando bueno, tengo que pasar a toda esta gente. Pero después veo que hay otra calle y veían más corriendo por este lado. O sea, ellos habían hecho este recorrido. Y ahí yo dije en mi mente, no voy a ser el primero. Mejor bajo y termino. Porque ya me estaba cansando y me empezó a doler acá. Y después cuando llegué como al Dante, ya me dolía acá, quería vomitar, quería parar.
Y yo me dije a mí mismo, no tengo que parar. Eso me dije, yo si me anoto, no tengo que frenar. Porque si no, es como que corro, descanso, después corro, descanso. No, eso para mí no tiene sentido. Que tus pies nunca, o sea, los dos pies, correr es eso. Tener los pies en el aire, es eso correr. Es eso correr. El trotar también es mantener siempre los pies en el aire. No pueden estar los dos pies al mismo tiempo en el suelo. No pueden. Es mantenerlo. Y después cuando llego al puesto de agua, agarro en la botella y me hacía el profesional, uy, qué lindo, y tomé, quería largarlo, no podía tomar agua, así increíble, cómo la reacción de mi organismo estaba algo que exigente, estaba exigiendo al máximo, y quería terminar, y faltaba ¿cuánto? Alrededor de 5 kilómetros. Oh. Pero bueno, iba a paso de tortuga, y algunos me pasaban, y después lo veía, me pasaban a ponérmelo así, después lo veía vomitando, y digo, no, eso no quiero hacer. O sea, me pasaban y después se detenían y me pasan y así, pero yo iba así, lento, pero no paré, no frené, eso me decían, no frené, no te pares. Y después ya había una bajada y no era tan subida y ya llegué, cuando llegué a Irigoyen, que era donde inició y ahí donde termina, ya decía, oh, qué lindo. Digo, acá va a estar mi hermano de la iglesia. No, me fue a ver mi papá. Y bueno, en fin, llegué y qué alegría. O sea, las piernas se me temblaban todas. Y después me volví en bici, porque iba en la bici. Me volví en bici, yo todo bien. Y al otro día, que era el domingo, que era la reunión, porque tengo que venir a la iglesia, estaba dormido en la cucheta. Me levanto y cuando empiezo o sea, me levanto normal, como me hago como el salto y cuando llego al suelo se desarman. Digo, pero estuve ahí en la cama como un rato y haciéndome masaje, pero vine. La cuestión es que las piernas no me dan más. Es así la vida cristiana, es así la Pablo que corría, y por eso él hacía esa analogía. Es estar bajo presión y es estar perseverando, leyendo la palabra, orando. Eso a nosotros, yo le hablo a ustedes ahora de manera práctica, es estar corriendo la vida cristiana, orando, leyendo la palabra, viniendo acá a la iglesia. No es fácil. No es fácil también cuando te vas de acá, porque hay un montón de tentaciones, hay un montón de pruebas. Vas a querer dejar, vas a querer abandonar. Vas a querer ceder, hermanos, van a querer ceder, van a querer bajar el estándar, van a querer empezar a negociar un poquito esto, un poquito aquello, y es así, pero usted tiene que mantenerse firme, de continuar la vida cristiana, la vida santa. Bueno, él decía que lo había imitado entonces en su doctrina, en su conducta, en su propósito, en su fe, en su longanimidad, que es un temperamento largo. Si ustedes salen de acá y recuerden, longanimidad significa temperamento largo, es no ser una persona que quiere el juicio de inmediato, no es que procede con ira. También se dice en amor, en paciencia, que hace más referencia a la perseverancia o a la permanencia. Y versículo 11, y eso es el segundo área en la cual debemos ser fieles. Debemos ser fiel en medio de persecuciones. Y acá Pablo, de manera particular, menciona 3 lugares. Esos 3 lugares en versículo 11 de 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 11, dice: persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me han librado del Señor. Eso estaban en Asia, esos lugares. Recuerden, la Biblia en el Nuevo Testamento, África no está muy en el mapa. África está en el Antiguo Testamento por medio de un pueblo que se llama Egipto. Pero después hay una franja que está Israel, y ahí estaba Israel, tenía que haber puesto el mapa, pero Israel, ahí está Israel, y después está Asia, y después también está Europa.
Entonces, todavía el movimiento estaba, en el primer viaje misionero, estaba en Asia. Después, en el segundo, ya se van a Europa. ¿Y cuál es la primera iglesia de Europa que se registra? Filipenses. Hermanos, recuerden, vean los videos de YouTube ahí. Filipenses, la primera iglesia en Europa. Pero bueno, Antioquía, Iconio y Listra. ¿Y por qué menciona eso? Si Pablo fue perseguido en todos lados, ¿fue o no? ¿No lo recibieron con piedras y palos y azote en todos lados? Sí, es verdad. Pero Timoteo, ¿de qué lugar era? Bueno, vamos a ir a Hechos 16. Hechos capítulo 16. Y siempre mantengan el pasaje que estamos describiendo y desarrollando, que es 1 Timoteo 3, del día 13. Así que siempre tengan un dedo, un marcador, para volver rápidamente ahí donde estamos exponiendo el pasaje de hoy. Hechos 16, versículo 1, dice: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, ¿y en dónde? Y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, ¿de dónde era él? De Derbe y de Listra. Era de Listra y de Iconio. O sea, la gente reconocía y que él tenía un buen testimonio en esa ciudad, en esa zona. Y Pablo ahí en 3:11 dice: persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. O sea, Timoteo no era ignorante de las persecuciones que se hicieron en su ciudad de Timoteo. Y esto en Hechos 16 es después de ese tipo de persecuciones que vivió Pablo. ¿En qué momento fue eso? En el primer viaje misionero. O sea, esto en Hechos 16 ya comienza el segundo viaje misionero. Ahora, el primer viaje misionero lo vamos a leer, o parte de eso, de lo que sucedió, lo vamos a leer ahora. Hechos 13:50. Vamos a ver la persecución en Antioquía. Hechos capítulo 13, dije 50, pero vamos a leer el versículo 45. Vamos a ver la persecución en Antioquía, en Iconio y en Listra. Hechos 13, 45. Dice la palabra del Señor: pero viendo los judíos y la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, ya se puso, candente la cosa, ya se puso difícil. Versículo 50 dice, del mismo capítulo: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ahí se levantó persecución, ¿en dónde? En Antioquía de Pisidia, pero ahí es más reconocido como Antioquía. Ahora, la segunda ciudad que hace referencia, Iconio. Hechos capítulo 14, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarles y a apedrearlos, versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Entonces, lo estaban por apedrear allí, en Iconio. Hubo persecución en Antioquía, ahora después fueron a Iconio, y también lo querían apedrear, y se tuvieron que ir a otra ciudad. Viene zafando, entre comillas, Pablo, viene zafando. Hechos capítulo 14, versículo 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía, ya lo que mencionamos, y de Iconio, también otra ciudad que mencionamos, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto.
Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después, miren lo que dice el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. O sea, Pablo era un Terminator cristiano, ¿no? Entre comillas. Se levantaba y salía. Pero versículo 19, no, era un hombre, no era Terminator, pero era un hombre lleno de fe del Espíritu Santo, y lo cual tiene el mismo espíritu que nosotros, que el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos en la actualidad, y debemos estar orando y pidiendo al Señor. Pero dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y Iconio, perseguieron a la multitud y habiendo apedreado. ¿Recuerdan? Él dice que huían antes de que en Antioquía, en Iconio estaban huyendo, sabían que le iban a apedrear y ahí no, pum, se fueron. Está bien, aún ese tiene que escapar, y es así. Soldado, ¿cómo dice? Soldado que huye sirve para otra batalla. Eso saben nuevamente, ¿eh? Pero sí, es verdad ese dicho. Soldado que huye sirve para otra batalla. Pero acá ya no pudo huir. Lo apedrearon. No sé cuántos de ustedes recibieron un pedazo. Pero yo cuando tenía 6 años, di mucho pedazo. A mí, cuando yo tenía 6 años, yo me acuerdo que estaba allá en mi pueblo, y no sé qué me decía un chico de allá, no recuerdo, y de repente veo que hace con la mano, y yo siento, y después siento sangre acá. O sea, no era sangre, solamente veo que era como una sombra que empezó a bajar así, en mi ojo derecho, o a la izquierda, no me acuerdo, pero empieza a bajar. Y veo una chica que estaba limpiando, que estaba allí en su casa, y deja rápidamente el secador, ¿cómo le dicen? Sí, el secador. Y lo tira y va en dirección a mi casa. Y yo me desmayé. Y era un pedazo que recibí. Un piedrazo, y cuando veo el espejo y tenía acá la sangre, y bueno, fue mi hermana que está acá, y me atendió, y bueno, y ahí fue curándola, pero fue un piedrazo y lo sentí, o sea, sentí la sangre. Eso fue una sola piedra. Imagínense a Pablo, o sea, una turba, un grupo de gente adulta pegándole. O sea, yo era obvio que le parecía que había muerto. Entonces, y Pablo no solamente fue recuperar una sola vez, fue varias veces. Él después describe. Entonces, Timoteo estaba consciente de esas cosas. Y eso ocurría en su ciudad, en los lugares donde él estaba, en Listra. Después pregúntame qué pasó con el chico. No pasó nada, le perdoné. Y después, ¿saben lo que menciona Pablo? Versículo 22. Miren, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo no le dice, bueno, hermano, si a mí me están dando piedrazos y esto, y me están azotando, hermano, mejor huyan, mejor no sigan, mejor busquen otra cosa, no sigan en esto, porque si no, le va a pasar lo mismo que yo, miren cómo estoy. No, dice todo lo contrario, confirmó los ánimos, le exhortaba que permaneciesen en la fe. No le decía, miren, miren cómo yo estoy sufriendo. No, es más, dice otra verdad, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es una verdad. Y en paralelo a eso, volvemos a Timoteo, capítulo 3, dice, ya nombró las ciudades donde él fue perseguido, en Listra fue apedreado, dice, persecuciones que he sufrido
y de todas me ha librado el Señor. De todas esas que él menciona, Dios lo libró. Pero no es solamente él allí, sino en todas las ciudades donde él fue perseguido. En Filipos, en Éfeso, en Corintio, en los lugares donde él iba, en Jerusalén. Él fue más recibido por el Evangelio. Pero Dios, al fin y al cabo, lo libró de todo. Gloria a Dios, ¿no? Gloria al Señor. Él tenía eso presente, que Dios le liberaba. Ahora, vamos a leer en capítulo 4, versículos 17 y 18. Y recuerden, ser fiel en medio de persecuciones, es el punto que estamos viendo. Versículo 17 dice: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Ahora, dice, así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Él tenía claro, él tenía consciente. Era como si el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice: caerán a su diestra 1000, a su ¿cómo es? A su lado 1000 y a su diestra 10.000. Amén, gracias Señor. Ahí sí, ¿no? Ahí me ganaron. Pero ahí dice eso. O sea, y dice que no, las saetas, las flechas, no le van a dar a él. ¿No? Las pestes van a huir. O sea, como que Dios lo está protegiendo, lo está preservando. Y esa preservación, esa protección, no siempre va a ser intacta. O sea, en el caso de Pablo recibió azotes y vivió persecuciones. Y su cuerpo tenía en su cuerpo tenía la marca de Jesucristo. Y acá dice que Dios lo libertó. No sé, mío, para los ojos humanos dirían, es contradictorio. ¿Te libertó o no te libertó? No lo libertó de todos los daños físicos que pueden haber tenido. No lo libertó. Sí lo dejó vivo. ¿Para qué? Para que siguiese predicando, para que siguiese cumpliendo la misión por la cual Dios lo mandó y por lo cual Dios lo salvó. Y es así. Algunas veces vamos a recibir cosas malas. Algunas veces te vas a enfermar. Te van a golpear. Incluso pueden recibir un asalto, enfermedades. Pero si seguís con vida, es por la gracia del Señor. Y si Dios te lleva, sabemos que Pablo tenía la confianza, porque para mí el morir es ganancia. Sabemos que vamos con el Señor. Así que Pablo tenía muy claro eso. Pablo sabía que sufrió, sí, pero también que fue libertado. O sea que a pesar de eso, no fue librado de la persecución en sí. No fue librado de la persecución en total. Pero sí fue preservado y que Dios lo mantenía con vida para seguir predicando. La prueba de un cristiano es la persecución. Y eso es algo positivo. Porque paradójicamente la persecución nos ayuda a crecer como hijos del Señor. Ahora, versículo 12 es similar a lo que dice, lo que leí en Hechos 14, versículo 22. ¿Qué dice en Hechos 14, 22? Dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, al reino de los cielos. Dice eso, es necesario, es así, es un hecho. Ahora, 2 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán, ¿qué cosa? Persecución. Padecerán persecución. Es un hecho. No es algo que tal vez va a pasar. No, si vos querés vivir para Cristo, si queremos vivir para Cristo, va a haber gente que se va a oponer. Y después versículo 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, ¿cómo le va a los malos hombres? Dice que le va a ir de mal en peor. Le va a ir de mal en peor. Entonces no te mientas. O sea, no creamos la mentira de que a la persona que está sin Cristo le va a ir bien.
no le va a ir bien. ¿Cómo le puede ir bien si está alejado del Creador? ¿Cómo puede ir bien que aquel que da el gozo, que aquel que da la alegría, la paz, que sobrepasa todo entendimiento y que da la paz no como el mundo la da? ¿Cómo puede estar bien? ¿Cómo puede tener paz en su corazón? No puede tener paz. Es más, le espera una condenación por toda la eternidad. Por eso el versículo 3 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque pareciera que, entonces si ser cristiano es eso, me voy para el otro lado, me voy para el otro bando. No, porque el otro bando es peor. Estos hombres van, como dice Guatemala, Guatepeor, o sea, es así, van en un estado peor, un estado degradante. Ellos dicen que engañan y después son engañados. Sí, es así. Así que no piensen que las personas que están en el mundo, incrédulos, y hacen sus perversidades y sus pecados, va a estar mejor que ustedes. No pensemos eso. Que aunque suframos persecución, la Biblia dice, y esto sí lo voy a citar textualmente, Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. El Sermón del Monte. Y dice la última parte de la bienaventuranza. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Escuché bien? Sí, ¿escuchaste bien? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias. Entonces, bienaventuranza, gozo, alegría, cuando alguien te persigue, cuando alguien se burla de vos, cuando alguien te insulta, cuando alguien te trata mal por ser cristiano, o por vivir para Cristo, o por vivir bajo los mandamientos morales y principios éticos, cristianos y bíblicos. Cuando alguien hace eso, alégrate, da gloria al Señor. Y muchas veces yo me olvido de eso, porque aún estoy rodeado de los mundanos y pareciera que su conducta, es lo normal, y yo que soy el fuera de lo normal, pareciera como que tengo que pedir disculpas porque no vivo como ellos. No. Y si a ellos le parece raro y extraño, e incluso algo como fuera de lo normal, y algo como motivo de burla, yo tengo que alegrarme, porque estoy siendo distinto, porque estoy marcando la diferencia. Y ustedes también deben sentir así, deben alegrarse, gozarse. Y si no lo vivimos es porque no estamos viviendo para Cristo, muy probable. No estás viviendo para Cristo y seguramente, pero si vos permaneces viviendo para Cristo, tarde o temprano te va a venir eso, te va a venir la persecución, los padecimientos. ¿Has experimentado persecución? Tal vez no te van a apedrear. O si te apedrean es por otras cosas, no por el Evangelio, ¿no? A mí me pasó. Tal vez no te van a apedrear por el Evangelio. Pero sí hay un grado de persecución. Hay un grado de persecución. Y si experimentaste la persecución, qué bien. Porque eso muestra que estás viviendo para Cristo. ¿Cómo lo tomaste? ¿Te sorprendió? ¿Te quejaste? ¿Tomás a la persecución con gozo? Y otra cosa, ¿pensás que a los hombres malos le va bien?
Espero que no, porque ellos le van de mal en peor. Y al final, ¿qué pasa con ellos? Ellos van a ser lanzados al lago del fuego. Al lago del fuego. Y nosotros vamos a estar salvos por toda la eternidad. Reconocer lo que Cristo hizo por vos, que Cristo murió en la cruz. Cristo fue crucificado, que fue condenado por causa de nuestro pecado. Reconocerlo y vivir para Él. Y si todavía no crees en Jesús como Salvador, cree hoy. Hoy confiale. Hoy arrepentite de tus pecados. Cree en Él. Y Él te va a salvar. Porque el juicio se acerca. La muerte puede llegar en cualquier momento. Arrepentirte. Confiar en Él. Él es el único que te puede salvar. Y debemos ser fieles. Debemos ser fieles. Vimos dos áreas. Debemos ser fieles en un carácter santo. Y vimos como 7 descripciones de Pablo ahí. Conducta, propósito, fe, longanimidad, paciencia, amor. Todas esas debemos imitar. Debemos ser fieles en un carácter santo. Y también debemos ser fieles en medio de persecuciones. Y esta iglesia va a permanecer. Esta iglesia no solamente va a permanecer, va a continuar, va a avanzar. Va a avanzar. Y eso va a ser por el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros. Que pidamos eso. Oremos. Señor, gracias por el ejemplo de Pablo, el ejemplo de Timoteo. Porque, Señor, si Pablo no hubiera sido fiel, Timoteo no hubiera tenido un ejemplo para seguir. Que lo mismo pase ahora, Padre. Que nosotros podamos seguir fieles para que otros también continúen los mismos pasos que Cristo dejó. Que, Señor, que nosotros podamos ser fieles, tener un carácter santo, porque este mundo está lleno de corrupción, este mundo está lleno de tinieblas, una generación perversa y torcida, como dice en Filipenses, pero nosotros somos luminares que alumbran en un lugar oscuro. Señor, y la Biblia, tu palabra dice que nosotros, si queremos ser instrumentos, debemos ser santos, dispuestos para toda buena obra. Padre, te ruego por cada uno de mis hermanos, te ruego para que tú la ayudes en sus luchas. Señor, que busquen primeramente el reino tuyo y tu justicia. Señor, que confíen en ti de todo su corazón. Padre, te pido por su alma, por su crecimiento espiritual. Te pido que si alguien aquí no conoce a Cristo, que pueda recibir a Cristo, que pueda aceptar a Jesús, que pueda confiar de todo corazón, que pueda arrepentirse de sus pecados. Te pido por eso, Padre, porque su alma está en grave peligro. Y nuevamente pido para que la iglesia permanezca bajo la circunstancia y permanezca en el tiempo. Señor, hay pruebas, hay tentaciones. Y es claro, Padre, que hay varios que ya están dejando, que ya están desertando, Padre. Pero te ruego, Señor, que el caso de los que están aquí, que sea de continuar, de seguir, de animar a otros a permanecer. Señor, te pido para que también yo lo ponga en práctica, principalmente. Y dame de tu gracia para obedecerte desde hoy, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.